bueno, se utiliza para crear, para modificar, para mantener y consultar información de una base de datos relacional, ¿sí? Para eso sirve el SQL. No es tan difícil, van a ver que está fácil, obviamente todo es en inglés. Entonces, bueno, ese es el uso principal. Para yo que pueda crear las bases de datos, modificarlas, entiéndase por modificar es crear las tablas, ¿sí? Agregarle, quitarle campos, insertarle registros, o sea, información, mantenerla, borrar la información, etcétera. Todo eso es lo que puedo hacer con SQL. Fue creado en los años 70 por IBM y más adelante, ya luego lo que fue Oracle, que Oracle ya supongo que lo han escuchado, ya se los había comentado, es una empresa que se dedica a hacer software, o el manejador de base de datos de Oracle es de los más potentes. Entonces Oracle lo compró, se lo compró a IBM y después ya, bueno, de ahí es el más potente. Pero bueno, de ahí salió, de los 70 por IBM, para que ellos pudieran manipular cierta información. Para eso se creó ese lenguaje. Ok, tiene una capacidad de hacer cálculos avanzados y en álgebra. Eso lo vamos a ver la semana que entra con algunas cuestiones. Por ejemplo, cuando yo quiera consultar información, se pueden hacer operaciones con ciertos datos y el álgebra es el álgebra booleana, o sea, yo puedo preguntar, quiero que me muestres los datos que son mayores, por ejemplo, a esta fecha. O quiero que me digas las personas que están entre este rango y este rango de edades, ¿sí? Entonces, ahí se utiliza ese tipo de álgebra booleana, no es álgebra de matemáticas, sino álgebra booleana. Y este SQL normalmente lo utilizan en empresas donde se maneja mucha información o donde tienen mucho manejo de datos. Obviamente van a tener que mantener o tener un sistema que me maneje esa información. Ese sistema que me permite manipular la información forzosamente tiene que tener SQL. Si no lo tienen, no hay otra manera de hacerlo. Ok. Pues eso es a grandes rasgos lo que es SQL. Ahora, ¿qué tipos de bases de datos SQL existen? Hay muchas, yo puse nada más 4 que son las más principales. La primera, que es Oracle, o bueno, Oracle PLSQL, ¿sí? Es un lenguaje de programación incrustado en Oracle. Entonces, como ya se había comentado, Oracle, la empresa Oracle compró, bueno, adquirió los derechos o compró SQL, y de ahí ellos pues le fueron metiendo mano, ¿no? Entonces, bueno, Oracle es el más potente. Cuesta muy, o sea, económicamente es muy caro de adquirir. O sea, no creo que nada más se lo compro como, no sé, como el Office y ya, que cuesta como 1000 pesos. No, cuesta más caro y obviamente trae muchísimas opciones. Entonces, y solamente es para empresas donde manejan una cantidad muy grande de información. Muy grande es miles de millones de registros, como por ejemplo Facebook utiliza Oracle, este, las líneas aéreas. Quiero pensar que Hacienda Federal o el SAT también lo debe de manejar, etcétera. Ok, entonces bueno, ese es Oracle. Luego tenemos que es el del Delfín, que se llama MySQL. Dice que es considerada la base de datos de código abierto más popular del mundo. De hecho, es la que vamos a estar utilizando hoy. Esta es gratuita, no cuesta nada, lo bajan y ya viene integrado. Se puede bajar aparte, pero bueno, con el programita que les mostré, ahí ya viene integrada, se instala y esa es toda la cosa, ¿sí? Entonces, bueno, es muy potente y en muchos lugares lo utilizan porque aparte de que es código abierto, o sea, no cuesta nada, constantemente lo están actualizando y uno ya le puede estar metiendo mano a ciertas cosas. Entonces, bueno, ese es MySQL. Luego tenemos el otro que es SQL Server, que es un manejador de Microsoft, como ven ahí. Es un sistema de gestión de base de datos producido por Microsoft. Su principal lenguaje de consulta es el Transact SQL. Entonces, bueno, lo podríamos descargar de internet,
por ahí ponerle un parchecito y trabajarlo. Funciona también, pero bueno, Microsoft tiene el suyo propio y funciona con cualquiera. Obviamente para poder instalarlo, bueno, para poder utilizarlo, hay ciertas restricciones, como por ejemplo, no sé si alguien ha escuchado o ha visto esta sigla en el Windows, el IIS. ¿Alguien les ha visto alguna vez? Tiene que ver con Internet o con el navegador de Internet. ¿Alguien ha visto el IIS? Yo no, No. profe. No, bueno, el IIS es Internet, el Internet Information Service o el sistema de información de Internet. Bueno, ese es propietario, ese lo van a ver que está en Windows, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Si yo, por ejemplo, estoy haciendo quiero probar, por ejemplo, estoy trabajando mi base de datos con una página web que me dé de alta usuarios y lo que yo necesite, pues muchos dirían, no, pues me voy a lo fácil, ¿no? Al que es gratuito. Y sí, lo puedes jalar. Pero cuando ya lo quieres instalar, dices, pero es que voy a instalar SQL Server porque pues, tengo ahí la licencia o en mi trabajo lo están manejando. Entonces, casi es un hecho que cuando tengan que tener esto, o el SQL Server, y estén manejando páginas web con conexión de base de datos, tengan que tener este. Entonces, este es un servicio que trae Windows, que hay que activarlo, pero la desventaja es que si yo quiero trabajar con otras aplicaciones que no tengan que ver con SQL Server, no me va a dejar tan fácil. Es una de las desventajas que tiene. O sea, si yo trabajo con SQL Server, ¿sí? Tengo que estar casado con software casi propietario de Microsoft. Es como si ustedes se compraran o descargaran quiero descargar una aplicación, no sé, la que me digan, pero es que esa aplicación nada más es para iPhone. Tendrían que comprarse un aparato con iPhone porque esa aplicación solamente trabaja ahí. Esa es la desventaja que tiene. ¿Sí? Pero bueno, de que sirve y funciona muy bien, es muy potente. Ok. Y luego tenemos otro que se llama PostgreSQL, que es un sistema para gestionar bases de datos de muy alto nivel, completamente es libre y con una licencia compatible con cualquier uso, ya sea personal o comercial. Entonces, el PostgreSQL y el MySQL son pues los que normalmente cuando una empresa no quiere estar invirtiendo mucho dinero en esas cuestiones y va a montar su servidor con base de datos, lo montan ahí. Obviamente también ahí también pueden incluir, pues voy a montar mi servidor con sistema operativo Linux, que es gratuito, no tengo, lo configuro. Estos programas, el PostgreSQL y el MySQL, corren perfectamente sin problemas en Linux y tranquilamente puedo tener su servidor con base de datos corriendo y no tienen que pagar ni un centavo, más que lo que les costó, ¿no? Y la configuración, pero bueno. Entonces, esos son los tipos de base de datos o programas que existen que son muy buenos y que son robustos para manejar base de datos. Observen que no puse Access, ¿eh? Access no le estoy poniendo aquí. Access sí me permite manejar SQL, pero a un nivel muy básico. Ya si quiero hacer otras cosas, ya Access ya no me va a servir. Ok, bueno, entonces esos son los tipos de base de datos de SQL que existen. Ahora, SQL, como yo lo había encargado también de actividad, dice las sentencias SQL pueden ser clasificadas en dos grupos principales. Los DDL o lenguaje de definición de datos y el DML es un lenguaje de manipulación de datos. ¿Qué significa eso? Los primeros, el primero, el DDL, solamente me va a permitir crear la base de datos
modificarla, es decir, si yo la quiero mover del lugar o borrarla, eso lo puedo hacer, y crear tablas, modificar las tablas, etcétera. Entonces los DDL sirven para eso. Y los DML, como dice ahí, Data Manipulation Language o lenguaje de manipulación de datos, el DML o las instrucciones o sentencias SQL que están en la parte de DML me van a permitir insertar información, borrarla, consultarla y actualizarla. ¿Sí? Eso es lo que hacen las DML. Ok. DDL dice permite realizar las tareas de creación, eliminación, modificación de un objeto, o sea, el objeto entiéndase la base de datos o alguna tabla, y bueno, concesionar y revocar privilegios sobre esos objetos. Los permisos es qué es lo que puede hacer los usuarios que se conecten a esa base de datos. A lo mejor yo nada más puedo consultar información, como por ejemplo, vamos a pensar que cuando eso de la concesión o revocación es los permisos. Cuando nosotros vamos al súper y pasamos un producto por el checador de precios, lo único que estamos haciendo es poder consultar la información. No podemos hacerle otra cosa, ¿sí? Entonces ahí estamos limitados por el propio sistema y por la base de datos a que ciertas acciones están bloqueadas. Entonces los DDL solamente me permiten crear, eliminar, modificar objetos y quitar o dar permisos a las bases de datos, o al acceso a las bases de datos o a las tablas. Bueno, ya como ejemplos tenemos aquí, estos ya son comandos, ahorita los vamos a ver, create, alter, que es para alterar o modificar, y drop, que drop es suprimir, o la traducción correcta en inglés sería drop es como tirar. Entonces lo que hace drop es que borra la tabla o borra la base de datos. Ok, entonces esas son las... Hay más, obviamente hay más, pero esas son las más comunes, ¿sí? Entonces esos son los DDL. Recuerden, los DDL son instrucciones SQL que me van a permitir crear, eliminar y modificar objetos dentro de la base de datos o la misma base de datos. Y luego tenemos los DML, que son lenguaje de manipulación de datos. Estas instrucciones DML me permiten acceder, crear, modificar o eliminar datos, entiéndase por datos los registros, la información que tengo guardada de un esquema de una base de datos. Es decir, a lo mejor yo tengo mi tabla de alumnos, y entonces mi tabla de alumnos, yo puedo insertar alumnos, puedo consultarlos, puedo borrarlos o puedo actualizarlos, ¿sí? ¿Qué es lo que, por ejemplo, cuando ustedes quieren modificar un registro o un contacto en su teléfono? Lo que hacemos es que estamos accediendo. Una vez que yo accedí, yo puedo modificar o eliminar esa información o los datos de ese contacto, ¿no? O también puedo crear uno nuevo en el teléfono y digo, oye, pásame tu teléfono, y ya le damos ahí en el icono del más de usuarios y ya me crea un usuario, y una vez que está creado, ya posteriormente yo puedo acceder para modificarlo o eliminarlo o actualizar los datos. Ok. Entonces, bueno, las instrucciones más comunes o las que más se utilizan son el insert, que es para insertar, el update, que es para actualizar, el delete, que es para borrar los registros o la información, y el select, que es para seleccionar la información que yo requiero. Entonces, son las 4 acciones más comunes que tiene. Cada una de ellas trae sus parámetros, es decir, yo puedo insertar muchos a la vez o insertar nada más uno o poquitos, o sea, muchos o solo uno, ¿sí? Puedo actualizar solamente uno o puedo actualizar todos de jalón, puedo borrar uno o borrar muchos de un solo golpe, y puedo seleccionar un registro o varios registros de acuerdo a ciertos criterios. Como pues ya se había comentado hace rato, a lo mejor quiero seleccionar los alumnos vamos a pensar que estudian informática. Entonces yo le puedo decir a la sentencia SQL, ¿sabes qué? Seleccióname a los alumnos que su carrera sea igual a, por ejemplo, a informática. Y entonces lo que va a hacer
la sentencia SQL va a irse a buscar a la tabla que yo le diga, le va a buscar, mira, todos los que son de informática, muéstramelos, ¿sí? Y me los tiene que mostrar. Es como ejemplo, con lo que hacemos o lo que hace, por ejemplo, el correo electrónico. Cuando ustedes abren su correo electrónico, ¿cómo les aparecen los mensajes? O sus correos. Les aparecen todos, ¿no? ¿Y cómo vienen ordenados? Bueno, aparecen prioritarios y otros. De acuerdo, bueno, por default siempre van a venir los más nuevos, ¿no? Siempre vienen los más Ujú. nuevos. Y de ahí, obviamente, el correo trae algunas opciones para poder filtrarlos. Es decir, yo puedo decirle, no, ¿sabes qué? Muéstrame los más nuevos o los más viejitos. O trae un cuadrito de búsqueda y ahí yo puedo escribir ciertas palabras y me los pone. Bueno, eso lo que hace ahí, cuando yo lo abro, estoy haciendo un select, por ejemplo, y le digo, seleccioname todos y muéstramelos. Y yo abro todos mis correos. Por ejemplo, si yo quisiera borrar un correo, pues yo puedo seleccionar desde el correo borrar y me va a decir, vas a borrar todos, ¿quieres borrarlos? Y ya me avisa, ya le digo si sí o no, ¿no? O puedo seleccionar algunos correos y solamente va a borrar los que yo seleccione. Entonces yo ahí puedo ir haciendo filtros o condiciones para eliminar o hacer ciertas cosas con la información que yo tenga. Siempre va a funcionar así, no hay otra manera, porque no, para poder manipular la información, yo tengo que saber qué es lo que quiero manipular, o sea, cuál es lo que quiero mostrar. Entonces, bueno, así esas son los tipos de instrucciones SQL o sentencias SQL que existen. Las DDL y las DML. Hoy vamos a ver nada más estas de aquí. Las de lenguaje de definición de datos. Es decir, vamos a crear una base de datos. Vamos a crear las tablas con sus respectivos campos, como lo vimos, bueno, como lo estuvimos haciendo con el diagrama, y aparte vamos a crear las relaciones entre las tablas, todo con código, que es mucho más fácil. Ok, ¿hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? No, profe. No, ¿No? profe. Ok, bueno, para el programa que yo voy a utilizar, repito, es gratuito, ya lo puse aquí, se llama Champ. Ese programita es gratuito, ¿sí? Ok, bueno, dice Champ es el entorno más popular de desarrollo, bueno, PHP y bueno, eso ahorita no vamos a meter con eso. Es una distribución Apache. Apache es un servidor, es un programa de servidores, ¿sí? Gratuito y fácil de instalar. No tiene la gran ciencia de instalarlo. ¿Y qué es lo que trae? Bueno, hay aquí la versión Champ hay para Linux, para Mac y para Windows, ¿sí? Entonces no importa, entran ahí a la página, ya les puse aquí cómo entrar, escriben champ XAMPP y bueno, ya no van a encontrarse la versión de 32 bits porque ya no bueno, sí hay, pero en internet, pero ya las actuales para descargar ya no hay de 32 bits, solamente de 64. Ok, entonces nada más agarran, se van aquí, le dicen, aquí traen las versiones. Ahorita no nos vamos a preocupar por las versiones del PHP y esas cosas porque no lo vamos a ver. Ya nada más la bajan y ya está la versión 8 de Windows. Ya la bajan y la instalan como se instala cualquier programa. Tarda un poquito dependiendo su computadora, pero por mucho, así muy tardado, 5 minutos. Sí es muy tardado, pero no tarda mucho. Ok. Yo no lo voy a instalar porque ya lo tengo instalado. Bueno, una vez que lo instalan, les va a abrir esta ventanita. Es el panel de control del Champ. Aquí en este panel de control yo voy a poder activarlo o desactivarlo, configurar algunas cosas. Bueno, no van a configurar nada, simplemente para poder trabajar con el MySQL, nada más tienen que activar, aquí dice Start, ¿sí? Entonces, bueno, si van a trabajar supongamos que quieren hacer una aplicación que trabaje sobre internet, pero la quieren probar en su computadora porque la están diseñando y todo, tendrían que activar el Apache.
¿sí? Cuando se pone en verde, quiere decir que está corriendo de manera correcta. Igual el MySQL ya está de manera correcta, ¿sí? Yo ahorita voy a dejar encendidos estos dos, no pasa nada. Para detenerlo, que digan, no, ya acabé de trabajar y todo, los detienen y presionan el quit, que es para terminarlo, y se los va a cerrar, ¿sí? Así de fácil. Entonces, bueno, lo voy a activar otra vez. Ok. ¿Cómo entro al programa o a la, porque es una página, para poder manipular la base de datos o poder crearla? Bien fácil. Aquí donde dice está el MySQL, junto del stop o start, aquí hay una opción que se llama admin, que es el administrador. Entonces, cuando ustedes lo presionen, me va a abrir una página en su navegador predeterminado que se llama, va a decir localhost y va a decir php myadmin. Ese es el programita que trae incluido el, el XAMPP. Esto es el PHP MyAdmin, es un programita que trae el MySQL, el de Delfinito, es el que trae incluido, ¿sí? Bueno, entonces pueden acceder así o también pueden escribir ustedes y ya me lo jalan, ¿sale? Así pueden acceder. Ok, pero bueno, la manera más fácil es desde el botoncito que dice administrar y así pueden entrar fácil. Ok, una vez que lo abran ya se lo pueden minimizar, no lo cierren. Ok, bueno, esta es la interfaz del programa. Va a venir en español, dependiendo cómo venga su navegador. Bueno, va a venir en español. Ok, ¿qué se puede ver aquí de la interfaz? Bueno, aquí del lado izquierdo, este árbol de opciones, aquí vienen diferentes. Aquí, bueno, yo ahorita tengo varias bases de datos aquí. Entonces aquí van a aparecer sus bases de datos, ¿sí? Si yo le doy clic en aquí, por ejemplo, en este ejemplo de base de datos, las que ven aquí son mis tablas dentro de la base de datos. Y si yo le doy un clic aquí en el más, me va a decir que, bueno, aquí hay una tabla que se llama esto de las columnas, y aquí me trae las columnas y el tipo de campo que es, etcétera. ¿Sí? Bueno, es lo que se ve. Si me voy aquí, por ejemplo, esta mi base, no tiene nada. Unas ya son propias del programa, no las vayan a borrar ni le hagan nada. Aquí tengo otra que se llama prueba, que se llama alumnos, y bueno, ahí viene información. Ok, eso es lo que tiene. ¿Qué otra cosa tiene? Bueno, aquí arriba esta parte son los menús, ahorita vamos a ver algunos, no todos. Bueno, y estas son configuraciones dependiendo lo que yo tenga aquí, son las opciones que van a aparecer. Ahorita no se preocupen, no nos vamos a enfocar en tantas cosas. Ok, entonces, vamos a crear la base de datos de la escuela. Yo aquí ya la estuve creando ayer, la voy a borrar. Miren, esta que está aquí, yo la estuve, es la misma que vamos a hacer ahorita, pero yo la había creado. Si yo quisiera borrarla, la puedo borrar. ¿Dónde está? Ay, ¿dónde está? Bueno, voy a hacerlo con drop database. Mira, van a ver lo que es. Ay. Escuela. Y la base de datos, si se dan cuenta, aquí ya no existe escuela, la borró. Así utilicé esa sentencia que es para borrar, y ni me preguntó. Entonces, abusados, así pueden borrar. Bueno, ahorita lo vamos a hacer otra vez, todas. Ok, la borré para hacerlo todo desde cero. Bueno, entonces una vez que ya estén aquí, para poder crear la base de datos desde cero con sentencias SQL, porque se puede crear desde aquí. Miren, aquí yo le puedo decir nuevo y me va a decir, ¿cómo quieres que se llame la base de datos? Y aquí ustedes escriben y aquí ustedes pongan, esto no lo voy a ver ahorita, es nada más como el tipo de caracteres que va a poder utilizar. Aquí lo pueden crear y ya. Esa es la manera fácil, pero bueno,
yo quiero que vean cómo se hace con SQL. Entonces miren, una vez que entran aquí al phpMyAdmin, entonces se van aquí a SQL y entonces en este editor o en esta parte es donde nosotros o donde se escriben las sentencias SQL. Una vez que la escriben, apretan aquí abajo el botón continuar y eso es todo. Ok, entonces miren, la primera sentencia es que vamos a crear la base de datos. La sentencia para crear la base de datos, entonces es create database. Aquí es indistinto mayúsculas o minúsculas, eso no importa. Y después de eso tienen que poner el nombre de la base de datos. Los nombres para la base de datos procuren que sea un nombre descriptivo de lo que se trata la base de datos. En este caso va a ser una escuela. Y procuren que no lleve espacios. Las mismas reglas para crear variables, no deben de llevar espacios los nombres de las bases de datos. Entonces pónganle un nombre corto, o si le van a poner como por ejemplo aquí dice eg-bd, así, sigan las mismas reglas para crear variables. Ok, entonces aquí le voy a poner, se va a llamar escuela, y eso es todo. Una vez que ya lo pongan así, le van a presionar aquí el botón que dice continuar y fíjense lo que va a pasar. Del lado izquierdo tiene que aparecer escuela. Y entonces miren, aquí está, aquí me dice, en MySQL ha devuelto un conjunto de valores, 0 columnas, o sea, ya la creó. ¿Sí? Entonces aquí dice escuela. Y aquí ya tengo mi base de datos escuela, que es lo que acabo de crear. No tiene nada ahorita. Si se dan cuenta, no tiene tablas ni nada. Ok. Para poder seguir o trabajar sobre esa base de datos, aquí hay que hacer es un truco. ¿Sí? Hay un comando que se llama use, y yo lo pongo aquí escuela o la base de datos que yo quiero. Les va a servir con algunos programas, pero aquí no va a servir. Con esto yo le estoy especificando al SQL, quiero que siempre estés utilizando la base de datos escuela. ¿Sí? Pero no me está devolviendo nada. Voy a usar escuela, pero aquí van a ver que no me aparece que estoy utilizando escuela. Entonces, bueno, para poder trabajar sobre esa base de datos, simplemente se van aquí donde dice escuela, le dan un clic. Y observen aquí que ya me marcó, bueno, dice base de datos y estoy trabajando sobre escuela. ¿Qué significa esto? Que todo lo que yo haga va a ser dentro de la base de datos que se llama escuela. Así de sencillo. Simplemente entran aquí donde dice escuela y les tiene que aparecer aquí base de datos escuela. Si seleccionan otra, por ejemplo, eg-bd, ahí te estoy trabajando sobre esa tabla, esa base de datos. Entonces yo quiero trabajar sobre escuela. Escojo escuela. Ok. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda o pregunta? No, profe. No, No. de momento no. No, Bueno, profe, hasta ahora. a futuro se va a quedar grabado la clase, ¿verdad? Sí, se está grabando. Ah, bueno. Sí, para hacerlo paso por paso. Ok, bueno. Una vez que ya están aquí, de hecho, quiero que observen algo. Aquí me dice MySQL con una interfaz gráfica, ¿sabes qué? ¿Quieres crear una tabla? Y le podemos decir que sí. Entonces, miren, voy a hacer nada más una tabla. Por ejemplo, la tabla de carrera la voy a hacer desde aquí, basándome en lo que ya habíamos visto aquí de la de base, la de Access. Ejemplo, escuela. Miren, yo aquí tengo la de carrera. Me voy a guiar para crearla. Voy a utilizar estos tres campos, ¿sale? Lo voy a hacer de manera gráfica para que vean que se puede hacer de manera gráfica, pero lo ideal es que lo hagan con código para que aprendan a usar el código. Entonces, bueno, entonces tiene tres campos. Va a tener el campo que se llama cbe-car, que es la clave de la carrera. Luego, que va a ser de tipo entero o de número. Luego tenemos el nombre de la carrera, que va a ser de texto. Y luego la duración de la carrera, que también la puse de texto. Y, ojo con esto, la clave de la carrera, esta va a ser mi clave primaria. Yo aquí en Access nada más le pongo aquí que sea la clave principal y se acabó. Pero bueno, en el programa ese ahorita van a ver cómo se le hace, tanto con la interfaz gráfica como hacerlo con código. Entonces, bueno, me voy a regresar aquí al programa
Y entonces, bueno, aquí me dice, bueno, ¿cómo quieres que se llame la tabla? No, pues la tabla quiero que se llame carrera. Y luego me dice, ¿cuántas columnas quieres o tiene esa tabla? No, pues tiene tres campos, ¿no? O tres columnas. Que era la clave de la carrera, el nombre de la carrera y cuánto dura. Entonces eran tres. Aquí le ponemos tres. Una vez que ya lo tienen, aquí le dan continuar. Y entonces aquí ya de manera gráfica o con una interfaz me dice, ah, mira, aquí es para que tú pongas el campo o cómo se va a llamar el campo, el tipo de dato, fíjense todos los que maneja, digo, no vamos a ver todos ahorita, la longitud es cuánto va a abarcar, aquí va a decir si es la clave primaria, esto lo vemos, ¿sí? Bueno, esa es la interfaz gráfica, entonces bueno, vamos a ponerle aquí, el primero se llamaba cbcar, y era de tipo, era numérico, entonces para ser numérico vamos a utilizar el int. Acuérdense que int en programación no es un tipo de dato entero, es decir, números sin punto decimal ni nada, positivos o negativos. Bueno, yo en este caso estoy usando int porque, bueno, tomando en cuenta que la escuela utiliza como matrícula puros números, pues lo voy a utilizar como int. Si su campo que van a utilizar, por ejemplo, hay algunas escuelas que utilizan como matrícula o llevan en su matrícula letras, ¿sí? Entonces tendría que ser, por ejemplo, si utilizara letras con números, bueno, podría ser varchar. Por ejemplo, un dato que fuera el curp tendría que ser varchar porque me va a permitir tanto poner letras como números y símbolos. Ok, bueno. Entonces le voy a poner int, en el int no le pongan aquí ningún valor y luego aquí me dice, bueno, esto del nulo es para que no se quede vacío, es decir, para que forzosamente tenga que estar lleno. Si yo aquí le pongo, bueno, después aquí me dice índice, bueno, ¿qué tipo de índice va a ser? Yo aquí le voy a decir que va a ser una llave primaria. Aquí nada más le dicen que sí, continuar, y eso es todo. Y bueno, esto del AI, que es el autoincrementable, es decir, va a ir 1, 2, 3, 4, 5, conforme vayamos agregando. Ahorita eso no me importa. Y bueno, así lo voy a dejar ahorita. Después habíamos dicho que era el nombre de la carrera. Y el nombre de la carrera, según Access, es de texto. Entonces aquí le vamos a poner, pueden ponerle varchar. Y la longitud es el tamaño que va a tener. Entonces le vamos a decir que tenga, la carrera de ustedes es licenciatura en informática administrativa. Entonces vamos a ponerle, bueno, vamos a ponerle que tenga 50 caracteres, por ejemplo. ¿Sí? De ahí ya no le van a mover nada. Y la duración de la carrera, también le habíamos dicho que fuera de tipo char o varchar. Vamos a ponerle, no sé, 25. Ahorita nada más es ejemplo. Una vez que ya lo tienen, le vamos a dar aquí guardar. Bueno, si aquí le dan previsualizar SQL, fíjense, aquí me dice create table de la base de datos. Aquí va a ser la tabla, se llama carrera, y aquí me dice los campos. Y bueno, aquí ya él me da un ejemplo, pero hay una manera más sencilla de no ponerle tantas cosas, ¿vale? No se preocupen. Bueno, entonces aquí ya le voy a dar guardar. Y observen aquí del lado izquierdo, él ya me puso aquí en mi base de datos escuela, hay una que se llama carrera. Y aquí estoy en carrera y aquí me está diciendo que estos tres campos son de mi tabla carrera. El que trae la llavecita ya sabe que es la clave primaria. El nombre de la carrera va a ser el texto y la duración de la carrera. Ok. Si yo quisiera agregarle después, ay, me faltó agregarle X campo, por ejemplo. Pues le puedo poner aquí agregar columnas, o sea, campos, y ya especifico después de dónde. Esto lo puedo hacer. Aquí ya entra lo que es el alter, que es para modificar la tabla. No lo voy a hacer ahorita. Bueno, entonces esa es la manera de hacerlo desde la interfaz gráfica. Está más bueno, está fácil así, ¿no? ¿O lo ven complicado? Chicos. Yo lo siento un poco más sencillo así. Ajá. Ahorita van a Es ver. fácil. Sí, está fácil. Pero ahorita, bueno,
Pero ahorita van a ver que con código es prácticamente lo mismo, nomás que hay que estar escribiendo, pero es exactamente lo mismo. Ok, bueno, entonces yo sigo aquí en la base de datos escuela. Aquí me está diciendo que yo tengo una tabla que se llama carrera. Y bueno, aquí lo puedo estar haciendo cosas. Bueno, ahora voy a hacer la siguiente tabla, que sería la de maestros o profesores. Entonces aquí me voy a SQL. Bueno, de hecho yo aquí ya las tengo. Miren, yo aquí tengo el código de las tablas. Y ahorita van a ver. Estos que ven aquí, ya estuve practicando. Entonces miren, estos son los códigos de todas las tablas. ¿Sí? Voy a explicar algunas cosas porque ahorita hay cosas que no se ven. Bueno, entonces miren, la siguiente tabla va a ser la de la materia. Voy a crear la tabla materias. ¿Sí? Entonces, bueno, este lo voy a copiar. Para no tardarme lo voy a pegar. Ok. Ahorita lo voy a explicar qué es. Ok. Entonces, si yo me voy a Access, me estoy guiando también de Access. Entonces, si yo me voy a tabla materia, aquí en materia me dice que tengo 3 campos. La clave de la materia, que va a ser de tipo numérico. El nombre de la materia, que va a ser también, bueno, va a ser texto. Y los créditos de la materia, que van a ser también texto. Y la clave de la materia va a ser mi clave primaria. Ok. ¿Cómo se hace con códigos o con sentencias SQL? Le vamos a decir, créame, voy a hacer un poquito más grande. Quiero que creas o que crees la tabla materia, y después se le pone un paréntesis. Paréntesis que abre y paréntesis que cierra. Ok. Y después lo que sigue son los campos que va a llevar mi tabla. Entonces, diciendo, bueno, el primer campo se va a llamar CBE mat, mat, que va a ser de tipo numérica, coma, y después digo, bueno, el siguiente campo va a ser el nombre de la materia, que va a ser de varchar, o sea, para ponerle texto de 50 caracteres, coma, porque va a seguir otro, y bueno, los créditos de la materia, que también va a ser de texto, de 5 caracteres máximo, o sea, solamente voy a poder meter 5 caracteres ahí, coma, y bueno, lo que sigue ahora es esta línea. Ya se imaginarán para qué sirve. Es para decirle a SQL que la clave primaria va a ser CBE mat. Con esto yo le estoy diciendo, mira, la clave primaria va a ser este campo. Ese es el código. Hay otra sentencia, por aquí la tengo. Ahorita la vemos. Es que, bueno, sí. Ahorita la vemos. Ok. Entonces, bueno, aquí está, miren. Aquí, con esto yo le digo, quiero que me crees esta tabla con esos campos, y esa va a ser mi clave primaria. Si yo me voy aquí, le voy a decir continuar, y ya me la creo. Entonces aquí yo tengo mis dos tablas, la de carrera, que fue la que creamos de manera con la interfaz gráfica, y la de materia, que me la creó de bueno, la hicimos o se hizo con código. Entonces aquí está bien la estructura que tiene: la clave de la materia, el nombre de la materia y el es así, esto de fácil. Ahora voy a hacer lo mismo con la que sigue. En este caso va a ser la de los profesores. Ahorita voy a explicar por qué estoy haciendo unas primero y otras después. Ok, aquí ya tengo la de profesor. También la voy a copiar. Me voy aquí a escuela, me voy a SQL y pegamos. Y hago exactamente lo mismo. Crea la tabla llamada profesor, abro un paréntesis y quiero que va a tener los siguientes campos: la clave del profesor, que va a ser de tipo numérica, el nombre del profesor de 50 caracteres o máximo de 50, de tipo texto o varchar, el domicilio de 100 caracteres, el teléfono igual, aquí es horario del profesor, aquí lo puse de tipo date para que me guarde una fecha. Es nada más ahorita ejemplo. Y bueno, le estoy diciendo
quiero que la clave del profesor sea mi clave primaria. Punto. Observen algo. Esta aquí ya no lleva punto y coma, porque ya es la última. Entonces ya no se le tiene que poner. Si yo le quito este aquí, me va a mandar un error. Entonces aquí va. Entonces ya, bueno, después de este sigue una. Y como ya es la última, porque es antes del paréntesis que cierra, ahí termina. Entonces la última no lleva punto y coma. Una vez que ya la tengan, le damos continuar. Y ya está. Ya me creó mi 3 tablas. Ahora, este programita también tiene una interfaz gráfica como las relaciones de Access. Recuerden que aquí en Access entramos aquí a herramientas de base de datos, relaciones, y me aparecen aquí las tablas. Digo, ahorita traen las relaciones, pero me aparecen las tablas con, bueno, aquí el SQL también trae, o MySQL también trae. Aquí donde dice más, aquí hay una opción que se llama diseñador. Esta opción de diseñador, fíjense lo que hace. Aquí me están poniendo, me está poniendo mis tablas, ¿sí? Ahora, aquí también yo puedo, bueno, desde aquí no, yo puedo hacer relaciones desde acá, pero es más complicado, ¿sí? Les voy a explicar, hacerlo de manera gráfica y de manera con comandos o con códigos o sentencias, que es más fácil con sentencias, muchísimo más fácil. Ok, entonces aquí también me permite ver mis tablas. Ahora, quiero que observen, todavía no estoy haciendo tablas, todavía no estoy haciendo relaciones entre las tablas. Ahorita lo que estoy haciendo es simplemente las estoy creando. Ahora, ¿por qué? Se recomienda que primero se creen las tablas que no van a tener llaves foráneas. Es decir, carrera, profesor y materia, si se dan cuenta, no tienen en sus campos claves foráneas. Entonces siempre se acostumbra o se recomienda empezar a crear esas tablas primero. ¿Por qué? Porque más adelante, o sea, las que siguen, sería la de alumno, y las tablas emergentes son las que tienen claves foráneas. Entonces, a través de esas claves foráneas yo voy a poder empezar a relacionar. Ok, entonces miren, voy a hacer lo siguiente. Voy a crear, voy aquí para atrás, voy a crear la tabla de alumnos. Miren, esa es la tabla de alumnos. Voy a copiar hasta aquí, ahorita. Y ahorita explico esta que ven acá. Entonces, bueno, esto no, es que hacer un comentario. Ok. Aquí, hasta aquí no hay problema. Creo la tabla de alumno, que tiene la matrícula de tipo numérica, el nombre del alumno, la edad del alumno, que va a ser un número entero, el género del alumno, masculino o femenino, y la clave de la carrera. Recuerden que esta clave de la carrera, ¿de dónde la estoy sacando? Porque como está relacionada, como ya habíamos visto aquí en Access, aquí alumno está relacionado con carrera. Voy a quitar esas de aquí, nomás para que vean. Bueno, vamos a ver. Entonces yo aquí tengo al alumno, que tiene su matrícula, su nombre, su edad, su género, su clave de carrera. Esta clave de carrera me va a permitir unir a la tabla carrera con la tabla alumno, y en un tipo de relación de 1 a muchos. Es decir, una carrera, ¿cuántos alumnos tiene? Tiene muchos. Y un alumno, ¿cuántas carreras puede cursar? Digo, puede cursar muchas, pero en una misma Pues ahorita solo una. en una escuela normalmente va a correr nada más una. Podías correr 2, pero estaba muy matado. O sea, sí se podría, pero sería muy complicado. Ok, pero bueno, entonces es una relación 1 a muchos. Entonces, lo que estoy haciendo con el código SQL, primero yo creé la tabla carrera, que no tiene la clave foránea. Y después le estoy diciendo, creé la de materia y la de profesor. Ok. Y entonces ahora voy a crear la tabla de alumno, que esta es la que tiene la clave foránea. Es esta mi clave foránea. Entonces, para que yo pueda crear la tabla, la clave foránea, o hacer la relación,
tengo que crear primero esta y ya luego esta que está aquí. Entonces ahorita es lo que van a ver ahorita. Entonces miren, me voy a ir aquí. Eso ya lo expliqué. Ok. Entonces miren, con esto hay dos maneras de hacer mi clave, o bueno, mi relación, ¿sí? Esta es la versión viejita o la versión antigua y esta es la versión nueva. Estas que ven aquí. Voy a explicarla de las dos maneras. Ok. Esta parte, constraint, ok. Esto de constraint es un comando para poder crear la relación. Esto es un alias. Un alias es como un apodo que se le tiene que crear. Ahorita van a ver cómo es que se utiliza. Es un alias y le estoy diciendo, bueno, la llave foránea va a ser clave carrera 1, que es esta misma que está acá arriba, que ya se puso aquí de verde. Miren, esta es esta misma que está aquí. Le estoy diciendo, mira, la llave foránea que se llama clave carrera 1 tiene un alias que es, este es el alias de este campo, ¿no? Mi llave foránea o mi clave foránea. Y le estoy después con esto de referencia, bueno, oye, ¿y de dónde viene o a dónde está haciendo referencia? Está haciendo referencia a la tabla carrera que ya se creó aquí arriba, esta carrera, y con la clave de la carrera. Es decir, clave de la carrera tiene una referencia o está haciendo referencia a clave carrera 1 de la tabla alumno, ¿sí? Con esto yo creo mi relación. Esa es la versión viejita. La versión nueva o la línea nueva, pues la versión más nueva, hay una que, bueno, es foreign key, que es llave foránea. Y bueno, ¿cuál es mi llave foránea? Pues clave carrera 1, que es esta que está aquí. ¿Y a dónde está haciendo referencia? Esto es exactamente lo mismo que acá. ¿A dónde está haciendo referencia? Bueno, está haciendo referencia a la tabla carrera, pero al campo clave carrera, es decir, a este que está aquí, que es lo mismo que estamos haciendo aquí en Access. Este campo que está aquí, CB-car1, está haciendo referencia a CB-car de la tabla carrera. Eso es la relación. Así se crea desde aquí. Entonces, voy a hacerlo con cualquiera de las dos. Miren, voy a hacerlo con la versión viejita para que vean algo que va a pasar. Entonces, miren, voy a hacerlo así con la versión viejita. La voy a copiar. Me voy aquí. Aquí va una coma. Y luego pongo esto. Al final. Bueno. Y aquí va el paréntesis. Ok. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre esta línea? Entonces, bueno, mira, estábamos aquí que le estamos diciendo que voy a crear la tabla de alumno y y le estoy diciendo que haga referencia, este campo está haciendo referencia a la tabla carrera, ¿sí? A la clave primaria. Si yo lo hago aquí desde código, tengo mis campos y le estoy diciendo, ¿sabes qué? Bueno, matrícula es mi clave primaria y luego estoy diciendo, mira, vas a hacer, bueno, clave carrera 1 hace referencia dentro de la tabla carrera a el campo clave carrera, ¿sí? Ok, este alias nada más se utiliza en la versión viejita, ¿sí? O en la versión antigua de ese sentencia o comando, ¿sí? Ok, con la versión nueva, que ya les había puesto aquí, no se utiliza. Ok, entonces bueno, ahorita lo voy a hacer con la versión viejita, pero quiero que vean algo. Entonces miren, voy a hacerlo aquí, ya está. Y entonces lo que voy a hacer es que voy a ejecutar el comando. Y ya me dice, ya creé la tabla alumno y aparte ya hizo la relación, ¿sí? Ok, ahora, ¿cómo me doy cuenta que ya realmente hizo la relación? Me voy a ir aquí al
al diseñador y vamos a hacer uno chiquito. Bueno, ya vieron que aquí ya me creó alumno. Ay, y carrera. Ok, está bien. Alumno y carrera. Solito él ya hizo la relación con el comando que yo le hice. Ok, no sé si lo están viendo, pero bueno, ahí está, miren, ahí está. Esa es la relación que hizo con el comando. O sea, esto que yo hice, esta línea, es la que crea la relación entre la tabla, en este caso la tabla carrera, con la tabla alumno. Así de fácil. Lo voy a hacer ahora con la opción nueva, o con la nueva versión de ese comando, pero quiero que observen que ya no utilizo ahora no voy a utilizar la clave este alias, ¿sí? Entonces, bueno, voy a regresar. Entonces, si quieren borrar una tabla que digan, híjole, me equivoqué o ya no la voy a utilizar, recuerden drop table y ponen el nombre de la tabla. ¿Qué tabla quiero borrar? En este caso voy a borrar alumno, que es la nueva que hice, ¿no? Entonces, aquí me dice, ¿quieres ejecutar drop table alumnos? ¿Quieres borrarla? Sí. Y entonces ya la tabla alumnos ya no existe. Si yo me voy aquí al diseñador, ya no está. Ok. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora, no seas malita Ruth, si los bota me escribes por el WhatsApp, ¿sale? Para estar pendiente. Sí, profe. Ok, bueno, entonces vamos a crear la del alumno, igualita, pero con la versión nueva para que vean que lo hace, pero sin la clave, sin el alias. Entonces voy a hacer esto, lo voy a copiar, me voy aquí, lo pego, aquí y copiar este que está aquí. Ok, esto es. Ok. Es lo mismo, misma instrucción, pero estoy utilizando la versión nueva del comando, ¿sí? Ahora, observen que no voy a utilizar ese alias que les comenté. Ok, entonces bueno, nada más que está así. Bueno, vamos a continuar. Y ya me creó la tabla de alumno. Obviamente yo aquí no puedo ver la relación. Y bueno, si me voy aquí a diseñador, ahí está, ya me la creo, ¿sí? Ok. Ahora, ¿cómo lo haríamos si lo queremos hacer esto desde una interfaz gráfica? Entonces, miren, para hacerlo, en este caso me voy a ir, bueno, les voy a enseñar cómo lo hace, ahorita lo vamos a hacer, miren. Me voy a ir aquí a la tabla de alumno, me voy a ir aquí a la estructura, y aquí hay una opción que dice, ¿dónde estás? Vista relaciones, aquí está arriba, miren, esta, vista relaciones, y entonces fíjense lo que va a hacer. Ok, yo aquí puedo crear la relación entre mis tablas de una manera gráfica. Ok. Esta que ven aquí, este es un alias interno que crea el programa, ¿sí? Es un alias interno que no lo vemos. Ok, y luego me estoy diciendo, bueno, cbcar1, estos son los campos de mi tabla de alumnos. ¿Cuál es el de la clave foránea? Pues este. Ok. Y luego aquí me dice, bueno, ¿de qué base de datos? Pues va a ser aquí escuela, porque estoy trabajando sobre la tabla escuela. Bueno, ¿qué tabla? Pues, ¿con qué tabla está relacionado? Ah, pues con la tabla carrera. ¿Y qué columna o cuál campo? Pues la clave carrera. Y esto de onDelete y onUpdate es, conforme yo registre o borre, se van a actualizar en cascada, que le llaman. Ahorita eso no se preocupen por eso. Entonces, esto es lo que él acaba de crear ahorita. Ay, espérame. Hola Juan Carlos.
Me botó, Sí, no se preocupe, profe. esas cosas pasan. Ok, bueno, entonces aquí le Ujú. estoy haciendo, miren, aquí le estoy diciendo, ¿sabes qué? Quiero que crees o él crea la relación entre clave carrera 1, que es el campo o la clave foránea que tiene la tabla alumno, con la tabla carrera, con su clave primaria de la tabla de carrera. Ok. Entonces quiero que vean como lo hice con la línea nueva, o sea, con esta línea, que no tiene el alias. Él me crea un alias solito. Fíjense, aquí no tiene el alias. Él me crea un alias solito. ¿Sí? Él le pone un número, un nombre, alumno, y él le pone esto. Este de FK es foreign key, y él le pone un nombre. Ok. Voy a volver a borrar la tabla de alumno, pero lo voy a hacer con la tabla, con la instrucción viejita, y quiero que se fijen qué pone aquí él, qué es lo que va a poner aquí él. Entonces, miren, me voy a ir a escuela, me voy a ir aquí, y si quieren borrar una tabla, drop table alumno, continuamos, me dice que sí, y ya está, ya la borro. Ok, va de nuevo, me voy aquí a SQL, vamos a volver a crear el alumno, pero lo vamos a hacer con la versión viejita, que es la que tiene el alias, y entonces esto lo borramos, aquí va una coma, esto lo borramos, y aquí está, y al final va un paréntesis. Ok, recuerden, voy a volver a crear la tabla de alumno, pero con la versión más antigua de ese comando para poder hacer la relación. Recuerden que este comando hace la relación, pero aquí utilizo un alias. ¿Sí? Aquí estoy usando un alias. Entonces, una vez que ya está, le voy a dar continuar. Ya me creó la tabla de alumno con su relación y todo. Ok, me voy a ir aquí a la tabla de alumno, me voy a ir aquí a la estructura y me voy a ir aquí a la vista de relaciones. Y ya vieron que me puso aquí. Este FK-CC1 es este mismo que yo puse aquí. Este es un alias que yo escribí. El que yo puse es ese. No se debe repetir en ninguna otra tabla. Ese es único porque yo lo hice así. Estoy diciendo foreign key o llave foránea, clave carrera 1. ¿Sí? Así le puse yo, o pude haber puesto un nombre más largo, sin espacios, obviamente. Entonces, bueno, aquí estoy haciendo exactamente lo mismo. Le estoy diciendo, mira, el alias, yo se lo estoy asignando. ¿De qué columna? Bueno, la clave carrera 1, que es mi clave foránea de la tabla de alumnos. ¿De qué base de datos? Obviamente de la base de datos escuela. ¿A quién está haciendo referencia? Bueno, está haciendo referencia a la tabla carrera. ¿En qué campo? Pues la clave carrera. Punto. Eso es lo que está haciendo o es lo que hace la relación. Entonces quiero que vean cómo la versión viejita o la versión nueva se puede hacer. Ahora, si yo lo quisiera hacer sin hacer la sentencia SQL, o sea, sin ponerle esta línea o estas dos, también se puede hacer. ¿Cómo lo haríamos? Me voy a ir aquí, voy a volverla a borrar, drop table alumno. Bueno, ya no existe la tabla alumno. Okay. La voy a volver a crear, pero hasta aquí. Hasta aquí la voy a crear. Ahí está. Esto no quiero. Y aquí terminaba con este. Ok. Ahí está mi tabla alumno. Pero observen, no le estoy diciendo cuáles son mis claves. O sea, no estoy haciendo la relación con en este caso con la tabla de carreras. ¿Sí? Entonces yo le doy continuar. Ya me la creó.
normal, pero si yo me voy aquí al diseñador, ¿ya vieron? Me creó al alumno, pero no tiene la línea o la relación que tenía con la tabla de carrera. ¿Cómo lo haríamos o cómo se hace con la interfaz gráfica? Pues igual. En este caso se tienen que ir a la tabla que tiene la clave foránea, que en este caso sería alumno. Se van aquí a estructura y se van aquí a la vista de relaciones. Ok, aquí ya está vacío, ¿ya vieron? Entonces, yo aquí le voy a poner un nombre de la restricción. Esto es el alias. Yo le puedo poner, bueno, vamos a poner el mismo de hace rato, fk-cc1. Ese es mi alias. Ok, aquí que iba. Aquí va el campo que es mi clave foránea en la tabla de alumnos. Pues es esta. Ok, ¿cómo se llama la base de datos? Pues se llama escuela. ¿A qué tabla está haciendo relación ese campo? Pues a la tabla carrera. Y el único que es similar es este. Y ahí está. Es exactamente lo mismo. Entonces, quiero que vean cómo, digo, este programa, el PHPMyAdmin, me permite hacerlas así. ¿Cuál es la desventaja de hacerlo así como lo estoy haciendo en este momento? Que tendrían que estar creando cada una de las tablas por separado y después ponerse a hacer las relaciones. A diferencia de hacerlo con código o con sentencias SQL y de una vez, ya una vez que las tienen, ya se pueden a crear las relaciones así, tal cual. Entonces, bueno, una vez que ya está aquí, le voy a dar guardar. Ya me la creó. Y bueno, observen algo, aquí me puso alter table, es modifícame la tabla, ¿sí? Alter es alterar o modifica la tabla, alumno, y quiero que le añadas, esta es mi alias, la llave foránea va a ser este campo que hace referencia a la tabla carrera. Y bueno, esto puede ser opcional o no, on delete restrict, on update restrict, o sea que si se borra o se actualiza va a ser no es en cascada, está restringido, que no se borre lo de una o lo de otra. Ok, entonces bueno, lo que importa es esto. Pero bueno, es práctico. Aquí lo que hice nada más es, se modificó la estructura después de hacerlo. Es un paso más, pero bueno, quiero que vean cómo es que se hace. Ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta? Chicos. No. ¿No? Ok. Voy a hacerlo una vez más con otra tabla, ¿sí? Ok. Entonces, yo aquí ya lo tenía en orden. Entonces, miren, la próxima que sigue. Ok. Vamos a crear la relación entre alumno y profesor, ¿sí? Recuerden que la relación entre alumno y profesor, que aquí la teníamos. Esperen, aquí era. Bueno, aquí así se hacen access, recuerden. Como era una relación muchos a muchos, ¿por qué era una relación muchos a muchos? Porque un alumno, ¿cuántos maestros puede tener? Muchos. Muchos maestros. Y luego, un profesor o un maestro, ¿a cuántos alumnos les puede dar clases? A muchos Es igual a alumnos. muchos. A muchos. Entonces, recuerde que cuando había una relación muchos a muchos, se creaba una tabla intermedia. Esa tabla intermedia forzosamente tiene que tener como claves foráneas, que serían estas dos, la matrícula y bueno, la clave primaria de la tabla de alumno y la clave primaria de la tabla profesor. ¿Sí? Ok, entonces lo que voy a hacer ahorita, esta que ven aquí, estoy creando mi tabla intermedia. Le voy a decir, bueno, quiero que crees una tabla que se llama alum-medio prof y que va a tener de campos. Bueno, va a tener la matrícula 1, esa matrícula es la matrícula del alumno, ¿sí? Recuerden que se le pone un 1, 2, 3, etcétera, ¿sí? Bueno, de tipo numérico, porque en la tabla del alumno es numérico. Y bueno, también va a tener otro campo que va a ser la clave del profesor 1, que también va a ser de tipo numérico porque la clave primaria de la tabla profesor
o de la clave del profesor es de tipo numérica. Entonces ahí están las dos. Y de una vez le voy a decir, ¿sabes qué? Quiero que hagas la relación entre esa tabla intermedia con sus tablas correspondientes. Es decir, quiero que me crees, aquí fíjense que lo estoy haciendo con las dos líneas, con las dos instrucciones, las dos versiones y funciona. Entonces digo, bueno, quiero que me crees la tabla, bueno, la relación en matrícula 1 que hace referencia a la tabla alumno con el campo matrícula y igual clave profesor 1 hace referencia a la tabla profesor en la clave prof, que es la clave primaria, ¿sí? Entonces miren, lo voy a hacer aquí, lo copio, me voy acá, estoy en la base de datos escuela, importante eso, pegamos y ya está, y entonces nada más le voy a dar aquí, continuar, y ya me la creó. Observen que ya me creó la tabla aquí, esta tabla ya me la creó, ¿sí? Si yo me voy aquí al visor, al diseñador, perdón, aquí está el diseñador, y entonces yo aquí tengo mi tabla de alumno y tengo mi tabla de profesor y aquí tengo mi tabla intermedia. Entonces está haciendo referencia la matrícula del alumno con matrícula 1 de la tabla alumprof, ¿sí? Igual con profesor, su clave primaria está enlazada con clave profesor 1 en la tabla intermedia. Igualito que como estaba aquí en Access. Exactamente esto que ven aquí, esta relación con estas tres tablas es la misma que están viendo acá. Obviamente en Access pues, es muy fácil, nada más arrastro y ya, pero aquí lo estamos haciendo desde código. Ok, si yo quiero ver cómo se vería o cómo hizo el programa de manera con una interfaz gráfica, me voy aquí a la tabla intermedia, que es donde tiene las claves foráneas, y entonces me voy aquí a estructura y me voy a la vista relaciones y observen esto. Este es mi alias que yo le puse dentro del código, es el alias que yo le puse. Y le dije, mira, vas a hacer este alias y ya eso ya lo expliqué. Y la segunda no tiene alias, simplemente le estoy diciendo, mira, la clave foránea es cbprof1 y hace referencia a la tabla profesor en cbprof, que es la clave primaria. Este es el alias que solito el programa le asignó a esa relación y este es el alias que yo le asigné por código a esa relación, ¿sí? Y de ahí exactamente lo mismo. Fíjense cómo es. Lo mismo, la base de datos escuela, profesor, alumno y ya, ahí está. Entonces, hay diferentes maneras de hacerlo. Yo en lo personal les recomiendo, digo, si se van a dedicar a hacer base de datos o más adelante en otro proyecto o algo que tengan que hacer, les recomiendo que mejor hagan sus relaciones por código. Es más fácil porque a lo mejor hay ciertos programas que no son tan fáciles de hacer las relaciones así como se viene, bueno, en modo gráfico, o sea, que me haga la relación. Entonces, por código ustedes se aseguran que funciona porque funciona. Entonces, bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario? Profe, ¿y qué pasa si no le ponemos el alias? Ah, te manda un error, mira, voy a hacerlo, voy a crear, espérame, voy a crearlo aquí. Si no le pones el alias, fíjate qué va a pasar. Mira, voy a borrar voy a borrar estas dos. Voy a ponerle drop table alumprof. Ya la borró y vamos a borrar. Ok, vamos a volver a crear, pero vamos a hacer la de alumno sin el alias. ¿Sí? Mira, si yo no le pongo el alias, ¿sí? ¿Dónde está la de alumno? Crea, no,
Borramos esto. Acá. Aquí va. Ok. Falta cerrar el paréntesis. Ya. Ya está. Tú dices quitarle esto. Ay. Tú dices quitarle este alias. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Ok. Fíjate. A ver. Creo que ya sé qué hizo. Pensé que iba a mandar. A ver. Según yo, creó uno solito ahí. Sí, mira. Bueno, aquí en el programa lo hace. Si se lo quito, él me crea uno automáticamente. Eso no lo había hecho yo, te soy sincero, no lo había hecho yo. Pensé que había mandado un error por la sintaxis de la instrucción o del comando. Pero bueno, ya vi, si no lo creas, te pone, él te crea uno automáticamente. ¿Sí? Bueno, ya vimos, ya salí de los... Bueno, ya vi que no manda error. Pensé que iba a mandar un error por la sintaxis, ¿no? Porque sabe que tiene algo. Pero no. Ok. Pero bueno, si no se lo ponen, no pasa nada. O si se quieren ir a la segura, pues usen la versión nueva. Y se acabó. Algunos programas o algunos manejadores, dependiendo la versión, no les va a detectar esta versión nueva. Pero la mayoría ya están muy actualizados y les detectan la versión nueva. Entonces es un poquito más corta. Evitan ponerle simplemente él omite esto, fíjese. Esto lo quita. Y la versión viejita o la versión nueva dice foreign key, es lo mismo. La clave o el campo que es y a quién hace referencia es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es esto que está acá. Pero bueno, entonces ahí está. Entonces no pasa nada, pero bueno, la versión que quieran utilizar. Pero sí es importante que ustedes tomen en cuenta el diseño que ustedes hicieron anteriormente. O sea, del diagrama entidad-relación. Pues tengo esta relación y creé una tabla intermedia. Bueno, esa es la que va a llevar las relaciones y todo eso. Ok, ahora, ¿qué se va a quedar de tarea o de actividad? No la tengo hecha, pero ya sé qué es lo que va a hacer. Ustedes van a hacer con comandos SQL, ya sea que lo hagan a mano o con el programa. ¿Sí? Les recomiendo que lo hagan con el programa. Si les cuesta trabajo, háganlo a mano o pásenme el archivo y yo lo voy o sea, pásenme las líneas, ya sea en Word o en blog de notas, como sea, y yo lo hago aquí y me tiene que funcionar. Entonces, es lo que tienen que hacer. Van a tener que hacer las relaciones de todas sus tablas, es decir, todas sus tablas que tienen aquí. Bueno, la relación como quedó aquí, voy a buscar. No, es que ya tenía aquí. Sus relaciones entre sus tablas, ¿sí? Con puro código, o con la interfaz gráfica, como quieran. Repito, si les cuesta trabajo, o sea, tendrían que hacerlo así. Create table y ya ustedes le ponen todo lo que es. Obviamente yo nada más puse aquí hasta la de alumno profesor. Me faltan las otras tablas intermedias. Ok. Ya sea que lo hagan con un editor de texto o lo hacen directamente desde el programa como viene aquí, ¿sí? Con SQL y los van haciendo y bueno, y si no lo hacen a mano. Ahora, si alguien lo va a hacer aquí con el programa, ¿cómo verifico yo que está de manera correcta? Bueno, este programa, bueno, todos tienen para exportar la base de datos. Entonces vamos a pensar que ustedes dicen, no, pues yo ya tengo mi base de datos y volverla a hacer todo, qué flojera. Bueno, ya no hay que preocuparse. Ya todos los manejadores de bases de datos traen una utilidad o una herramienta para poder exportar la base de datos, ¿sí? El puro código, incluso si trae información también se va. Entonces miren, yo ahorita estoy sobre la base de datos escuela, y aquí hay una opción que se llama exportar. Exportar es sacar.
Entonces, ¿qué voy a sacar? Me dice, bueno, ¿qué quieres sacar? Dice, va, aquí no le pongan nada, aquí nada más le dicen continuar. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer o qué es lo que hace? Él me va a crear un archivo con extensión .sql. Ese archivo con extensión SQL trae el código de mi base de datos, ¿sí? De todas mis tablas, desde la creación de las tablas, la base de datos no la trae. Entonces, mire, le voy a dar aquí continuar. Dice aquí escuela SQL, le pone el nombre de la base de datos. Si yo lo abro, aquí, espérenme. SQL. Aquí está, SQL. Ese es el código de la base de datos que acabo de hacer. No le hagan caso a algunas cosas. Miren, aquí está. Créame la tabla, él ya lo pone. Créame la tabla carrera. Créame la tabla materia. Créame la tabla profesor. Bueno, porque lo que le fuimos haciendo, ¿no? Y créame la clave carrera, también lo está modificando. Y bueno, es lo que va haciendo. Es el código de la base. Entonces me tendrían que, el que lo haga con el programa me tendría que mandar ese archivito, el archivo SQL, para poder, yo desde mi computadora, lo cargo aquí y ya lo puedo ver. ¿Sí? Creo la base de datos y le digo, jálame la tabla o el archivo y solito me crea todo. ¿Sí? Eso es lo que tiene que hacer. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿y sobre qué hacemos la tabla? ¿Cómo? Sobre lo mismo. Sobre lo mismo. De lo que yo... Solo le agregamos las tablas que faltan, ¿no? No, bueno, obviamente tienen... O las racemos. No, a ver, ustedes ya Pues es hicieron conforme el que hicimos nosotros, ¿no? Sí, o sea, ustedes hicieron su diagrama entidad-relación. A ver, miren. Ujú. Déjenme aquí compartir... Espera un tantito. Ok. A ver. Déjenme entrar. A ver. Se los voy a poner fácil porque más fácil ni la tabla del 1. Ok. Ok. Me dicen si lo pueden ver. Sí lo pueden ver, ¿verdad? Ya. Profe. Ok, bueno. Sí, sí se ve. Ustedes ya hicieron este diagrama. ¿Sí? Ok. Si lo hicieron a mano o en el Lucidchart, no importa. Bueno, si lo hicieron en el Lucidchart, la tienen todavía más fácil. ¿Por qué? Porque él ya trae aquí una herramienta que se llama exportar. Y si se dan cuenta aquí en exportar, aquí me dice, bueno, ¿a qué lo quieres exportar? MySQL, que es el que estamos utilizando, o puede ser PostgreSQL o servidor SQL. Quiero que observen cómo le va cambiando él ciertos formatos. Por ejemplo, MySQL, él le pone unas comitas, ¿sí? Pero yo no le pongo las comitas. Igual sirve, ¿eh? El PostgreSQL me pone comillas dobles, el servidor SQL me pone entre llaves, bueno, el que sea no importa, ¿sí? Dejen el primero para más fácil. Entonces miren, yo aquí tengo MySQL, le pueden decir copiar al portapapeles y por ejemplo lo van a blog de notas y lo pegan. Ah, ya hice mi actividad. Ojo, tienen que revisarla, porque a lo mejor ustedes hicieron su relación, pero revisen porque a lo mejor qué tal si por ahí cuando diseñaron su diagrama, por ahí se equivocaron con el tipo de relación. Aguas, ¿sí? O sea, con qué campo lo estuvieron relacionando, todas esas cosas. Por eso es muy importante que antes de que hagan esta parte, o sea, porque aquí el programa me lo hace todo facilito. Ah, pues creo el archivo y se acabó. Pero si hicieron mal su diseño, no les va a quedar bien las relaciones. Entonces, por eso es importante que hagan o revisen bien su diseño. Una vez que ya lo tengan, a ver, déjenme aquí. Ay, dejar de compartir pantalla. Voy a compartir pantalla otra vez, espérenme. Ya para irnos.
Ok, ahora sí ya. Entonces, vuelvo a repetir. La actividad es la siguiente. De su diagrama, que la mayoría lo hizo aquí, o los que lo vi que ya lo hicieron aquí, deben tener el diagrama. Si tienen el diagrama y no lo borraron, se van aquí a exportar y ya les da el código. Nada más lo copian, se van al blog de notas o un editor, de preferencia el blog de notas, y lo pegan, ¿sí? Y ya. Y lo guardan y es el que me mandan. ¿Qué voy a hacer yo? Una vez que yo lo tenga, me voy a ir al programa y aquí hay una opción que se llama importar. Importar es traer. Y va a decir, bueno, ¿qué quieres traer? Ah, pues el archivo SQL. Y entonces aquí busco archivos SQL. Por ejemplo, bueno, ya lo importo ya. Es que ahorita no tengo la base de datos. Bueno, lo importan y eso es todo. Ahora, si quieren probar que realmente funcionó el diagrama, ¿qué tendrían que hacer ustedes? Ah, bueno, pues ustedes agarran y, por ejemplo, vamos a crear aquí una base de datos nueva, nada más para probar. Eje. Crear y bueno, ya tengo aquí mi base de datos y bueno. ¿Qué podrían hacer ustedes? Dicen, ah, pues voy a probar si mi código está bien. Lo copian. Se van aquí. Lo pegan. Ojo que tienen que estar dentro de la base de datos que ustedes quieran. Y a diferencia del que yo hice, aquí no tiene punto y coma. Algunas sintaxis van a variar, pero no, aquí no es tan importante eso del punto y coma. Entonces, bueno, voy a crear la tabla de profesor. Y ya miren, aquí está la tabla de profesor, es todo. Y ya me la creó, ya me hizo la estructura y todo, ¿sí? No tiene información, nada más es la pura estructura de la tabla. Eso es lo que tienen que hacer de tarea, eso es lo que me van a mandar, ¿sí? Repito, ya sea que me lo manden a mano o el archivo, ¿sí? Con las instrucciones SQL. De preferencia el archivo para que yo nada más agarre y lo importe y eso es todo. Así lo voy a revisar. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿eso para cuándo es? Para el próximo domingo, lo voy a dejar para el próximo domingo. A más tardar Ok, próximo domingo. ok. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No, profe. ¿No? Lo que vamos a ver la semana que Ninguna, entra. profe. Ok. Lo que vamos a ver la semana que entra es cómo insertar información en la base de datos, en las diferentes tablas y cómo mostrarlas y cómo modificar información. Eso es lo que vamos a ver la semana que entra. Pero bueno, ahorita lo que quiero que hagan es que primero creen su base de datos y ya luego le puedan ingresar información. ¿Va? Ok, profe. Bueno, entonces, bueno, que tengan un bonito fin de semana. Cuídense mucho. Ya saben, cualquier duda, estoy aquí en el WhatsApp. Ahí me pueden escribir. Y bueno, mañana subo la actividad ya bien detallada. Y ya. Esto sería todo por mi parte hoy.